Somos Neuma Multimedia, proclamando la palabra de Jesucristo, dando a conocer el mensaje de esperanza a cada familia, llevando el evangelio de salvación a cada rincón del planeta, enviando hasta tus oídos predicaciones, alabanzas y estudios que edificarán tu vida. Somos Neuma Multimedia. Iglesia Nueva Vida te invita al tercer congreso Mujeres de Excelencia, donde tendremos la participación de la pastora Sol González de la iglesia Shama en García, Nuevo León, la pastora Perla de Ovalle de la iglesia Desafío el Cambio en Monterrey, Nuevo León, y la pastora Erika Lara de la iglesia Pacto de Paz en Monterrey, Nuevo León. Te esperamos este sábado 6 de julio de 9:30 de la mañana a 5 de la tarde en Recepción Los Naranjos, Boulevard de Carranza, número 4753, Saltillo, Coahuila. Costo de registro por persona es de $400 el mes de junio. No te quedes sin tu lugar. Iglesia Nueva Vida te invita. Comunícate con nosotros. Teléfono en cabina 844-696-8450. O también puedes mandarnos un mensaje a través de WhatsApp o Telegram al número 844-368-3068. Neuma Multimedia. Proyecto Esperanza de Vida y Salvación. ¿Buscas un mejor empleo? En Servicios Empresariales de México sí hay chamba. Si eres de Saltillo o Ramos Arizpe, esta es tu oportunidad. Solicitamos hombres y mujeres mayores de 18 años con primaria o secundaria terminada con o sin experiencia. Tenemos vacantes en los siguientes puestos: operadores, operarios metalmecánica, montacarguistas, almacenistas, choferes de patio, despachadores de gasolina, promotores de autoservicio y varios puestos más. Ofrecemos sueldo muy atractivo, prestaciones superiores a las de la ley, fondo de ahorro, vales de despensa y bonos de puntualidad y asistencia. El contrato es directo con la planta. Mayores informes al 844-219-4789 y 844-368-2809. En Servicios Empresariales de México sí hay chamba. Descarga nuestra app. Búscanos en la App Store y Play Store como Neuma Multimedia. Neuma Multimedia. Proyecto Esperanza de Vida y Salvación. Odontología Integral. Doctora Brisa Horta, cirujano dentista especialista en ortodoncia. Visítanos en Juan Sá de Murra, número 311A, Fraccionamiento Tulipanes. Llámanos y agenda tu cita al 844-458-4321. 844-458-4321. Odontología Integral. Contamos con especialistas en ortodoncia, endodoncia, cirujano maxilofacial y rehabilitación oral. Odontología Integral. No lo piensas más y agenda tu cita. Visita nuestro sitio web www.neumamultimedia.com. Neuma Multimedia. Proyecto Esperanza de Vida y Salvación. Saltillo Christian School. Nos esforzamos en moldear el corazón de tu hijo. En Saltillo Christian School contamos con preescolar, primaria y además estancia infantil. Seguimos los protocolos de seguridad e higiene que tu peque necesita. Servimos alimentos nutritivos y balanceados. ¿Quieres saber más? Llámanos al 844-285-3185 y al 844-135-1088. Saltillo Christian School. Nos esforzamos en moldear el corazón de tu hijo. Confesamos el misterio y el asombro de Dios hecho carne y nos gozamos en nuestra gran salvación mediante Jesucristo nuestro Señor. Con el Padre y el Espíritu Santo, el Hijo creó todas las cosas, sustenta todas las cosas y hace todas las cosas nuevas. Verdaderamente Dios se hizo verdaderamente hombre, dos naturalezas en una persona. Nació de la Virgen María y vivió entre nosotros. Crucificado, muerto y sepultado. Se levantó al tercer día, ascendió al cielo y vendrá de nuevo en gloria y juicio. Por nosotros, Él cumplió la ley, expió el pecado y satisfizo la ira de Dios. Tomó nuestros trapos de inmundicia
y nos vistió con sus prendas de justicia. Él es nuestro profeta, sacerdote y rey. Quien edifica su iglesia, intercede por nosotros y reina sobre todo. Jesucristo es Señor. Adoramos su santo nombre, por siempre. Amén. 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 Síguenos en nuestras diferentes redes sociales. Encuéntranos en Facebook, YouTube e Instagram como Neuma Multimedia. Somos Neuma. Artros, Centro de Ortopedia y Cirugía Articular. Somos un centro médico donde atendemos lesiones de hombro, rodilla, cadera, fractura, esguinces, pequeñas articulaciones como manos, pie y tobillo. Atendido por los doctores Jorge A. Garza Mendoza y Francisco J. Siller González. Estamos ubicados en Plaza Villa Alta, cuarto piso, interior 408, frente a Costco. Si deseas una consulta o mayor información, comunícate a los siguientes teléfonos: 844-136-5266 y 844-136-5271. Artros, Centro de Ortopedia y Cirugía Articular. Nuevas son cada mañana. Entrevistas, comentarios, reflexiones. Todo desde una perspectiva bíblica. Bienvenido. Cielo
Y es que lo que me dices y mis ojos aún no ven, no tardará en cumplirse. Tú siempre has sido fiel. Aún no amanece y el sol veo brillar. Aún no cae la lluvia y ya me empiezo a mojar. Y es que lo que me dices y mis ojos aún no ven, no tardará en cumplirse. Tú siempre has sido fiel. Bendito seas, Jehová, mi roca, que en mis alturas me haces andar, que haces mis pies como de siervas y como un niño me haces confiar. Aún no veo los frutos, pero me bendecirás. Es cierto, no hay frutos, mas desde hoy conmigo estás. Bendito seas, Jehová, mi roca, que en mis alturas me haces andar, que haces mis pies como de siervas y como un niño me haces confiar. Aún no amanece, mas yo sé que estás aquí. Eres mi fuerza.
viciando, sí. No, TDAH. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Con un enorme gusto les saludamos desde Saltillo, Coahuila, México. Les saluda el pastor Román García y nuevamente estamos transmitiendo a través de Neuma Multimedia. Neuma Multimedia, en este tiempo que lleva por nombre Nuevas son cada mañana las misericordias de Dios, grande su fidelidad. Nuevamente dándole gracias a Dios por este día, la bendición de poder compartir. Y pues, la parte, imagínense, le agrega a ser acompañado por el pastor Javier Flores, pues esto Buenos es una días. cosa que... Buenos días, Dios les bendiga. Gracias a Dios, gracias Paz, y qué bendición, ¿verdad? Poder estar en este momento aquí. Dios nos ayude y nos permita poder llevar un mensaje, ¿verdad? Del Señor. Amén. A su pueblo. Sí, así es. Gracias, Paz, gracias a Dios y pues a todos aquellos que ya están conectados, aquellos que están participando, etiquetando. Gracias a Dios, qué bendición, qué gusto verles, saludarles. Gracias a Dios por este amor y misericordia que Dios nos muestra. Y le recordamos que estamos totalmente en vivo en el 844-696-8450. Repito, 844-696-8450. Y que para mensajes o WhatsApp estamos en el 8448-804873. Repito, 8448-804873. Muy agradecidos con Dios por la oportunidad que nos da de llegar a todos ustedes. Y pues ya más que listos para comenzar este tiempo, también queremos saludar a nuestro hermano Ricardo Cuellar, que está en los controles. Gracias, Ricardo, muy eficiente, muy trabajador, siempre me tiene sorpresas el buen Ricardo. Sí, el hermano y los ayudantes. Los hermanitos de cabina, siempre ahí esos listos. Hermanitos talentosos. Sí, cómo no, gracias a Dios. Gracias a Dios, pues les saludamos y les bendecimos y damos gracias al Señor porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Así es. Tengo aquí en Jeremías capítulo 7, una primera lectura, ¿qué le parece? Para comentar Dios hablándole a su pueblo a través de su siervo Jeremías. Antes de leerlo, quiero comentar que me ha impactado mucho el meditar en la acción de Juan el Bautista, que es un tipo de Elías. Ahora que vamos a leer a Jeremías, porque eran gente que estaban impregnados de un mensaje de arrepentimiento, pues. Y comentaba con la iglesia el martes cuán importante fue que Juan el Bautista fuese enviado predicando el arrepentimiento. Dicen que Juan bautizó con bautizo de arrepentimiento. Y le comentaba yo a la iglesia la importancia de haber atendido a ese mensaje, el bautismo del arrepentimiento, porque aquellos que recibieron el mensaje de Juan el Bautista pudieron reconocer en Jesús el Mesías. Es decir, que Dios mandó a Juan para preparar el camino y su bautismo era un bautismo de arrepentimiento. Impregnó, empapó a aquella sociedad con el mensaje y todos los símbolos para arrepentirse. Y que gracias a eso, los que reconocieron en Juan ese bautismo de arrepentimiento pudieron reconocer en Jesús el Mesías. Pero todos aquellos que no reconocieron el bautismo del arrepentimiento, es decir, que no entraron en ese mensaje de arrepentimiento, no pudieron reconocer en Jesús el Mesías, por más que hizo milagros, por más que les dio señales. Entonces me interesa mucho cómo vidas como Jeremías, Isaías y otros profetas constantemente llevaban al pueblo al arrepentimiento, pues para que pudiese reconocer lo que de Dios venía. Y hoy en día, cuánta necesidad habrá, le decía a la iglesia, que no estoy seguro que vaya a haber un avivamiento antes del arrebato. No lo estoy, algunos dicen.
Yo no lo estoy. Lo que sí sé es que el Espíritu Santo nos va a llamar al arrepentimiento. Que el Espíritu Santo nos va a llamar a alinear nuestras vidas con el Señor y su palabra para poder ser entendidos de lo que estamos viviendo. Si no, también nos va a pasar de noche, ¿verdad? No va a ser claro para nosotros. Entonces, pues recurrentemente venimos a pasajes que hablan acerca de volvernos a Dios, Amén. Pero todo con esta intención siempre, pues. Sí, como bien dices, pues que no hay manera de poder ver al Mesías, ¿verdad? Si no nos arrepentimos. Amén, amén. Si no atendemos al llamado del Señor, del Espíritu Santo, y nos volvemos al Señor, ¿verdad? Primeramente, y viene el Espíritu Santo a convencernos de nuestro pecado también, y de poder ver la condición en la que nos encontramos para que entonces podamos ver al Señor, podamos ver a Dios. Sí, así es. Y por eso me gustaría leer este capítulo 7, y desde el versículo 1, Jeremías 7, porque a veces tenemos confianzas y no en el Señor. Pero bueno, vamos a leer y comentar. Dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías, diciendo, ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra. Y di, oigan palabra de Jehová, todo Judá, los que entran por estas puertas para adorar a Jehová. Fíjense a quién es el mensaje, a los que entran, a los que asisten, a los que se congregan. Dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, mejoren sus caminos y sus obras, y les haré morar en este lugar. Qué hermosa promesa, porque hemos leído un salmo, ¿verdad?, que dice, mejor es un día en tus atrios. Mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, mejoren sus caminos y sus obras, y les haré morar en este lugar. No fíen en palabra de mentira, diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Pero si mejoraran cumplidamente sus caminos y sus obras, si con verdad hicieran justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimieran al extranjero, al huérfano, a la viuda, ni en este lugar derramaren la sangre inocente, ni anduvieran en pos de dioses ajenos para mal vuestro, os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. Pero dice, he aquí, ustedes confían en palabras de mentira que no aprovechan, hurtando, matando, adulterando y jurando en falso e incensando a Baal y andando tras dioses extraños que no conocieron. Para mí, esto es una de las, ¿qué podemos decir?, de los ejemplos claros en lo que puede caer el pueblo de Dios, de lo que caemos todos, pues, cuando nos confiamos en liturgias, en formas, pero no hay cambios sustanciales, no estamos conformados a la palabra. Y es que en algunas ocasiones he escuchado por ahí, oye, es que decir, no, es que yo no creo en un arrebato en secreto, yo no creo. No, si yo no creo que el arrebato vaya a ser algo secreto. Lo que sí es que para muchos va a quedar desapercibido. O sea, sigue habiendo un pueblo que sigue manifestando su confianza en muchas cosas, que se puede gloriar en que nosotros somos los fundadores, en que yo soy colaborador, en que tengo un cargo en la iglesia, y digo, todo eso está muy bien, ¿verdad? Imagínate qué gloria haber participado en la formación, en la fundación, estar en muchas ocasiones aún sin descanso, colaborando por años. Pero cuando todo esto se vuelve nuestra confianza,
cuando todo esto es lo que nos ampara y no el caminar en justicia, en verdad, entonces ahí sí hay un mal que subsanar, sí hay algo ahí que corregir, porque pues imagínate Dios diciéndole a Jeremías, aquí no lo mandó a la casa del alfarero, aquí lo mandó al templo, aquí lo pone en la puerta donde la gente está entrando y saliendo, y que la gente dice, pues sí, con toda confianza y con todo el derecho, si es útil la palabra, decían, este es el templo de Dios, templo de Jehová es este, como diciendo, estamos en lo correcto. Como aquellos, perdóname, que se jactan de estar en una sana doctrina, lo cual pues claro que es muy loable estar, pero esa no puede ser la confianza, pues. O sea, aquí el Señor les dice, corrijan esto y verdaderamente van a morar aquí, verdaderamente vas a habitar, porque también, así como se dijo, mejor es un día en tus atrios, hay el otro que dijo, para mí mejor, como dice el Salmo 27:4, cuando dice, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa morando, es lo que quiere, morar. Pero que en muchas ocasiones esta frase que ellos decían era solamente para justificar lo que dejaban de hacer. Y eso es lo que me preocupa, que a veces enfatizamos mucho lo que creemos hacer, pero con la misma estamos ocultando lo que no estamos haciendo. Y eso sí nos mete en un problema, porque pues dice Dios, qué bueno que digas que es templo, qué bueno, dice templo de Jehová, templo de 3 veces. Sí. Pues sí, pero hagan esto y van a morar, pero si no lo hacen, no crean que esto los va a librar. Y eso pues a veces nos sacude, pero nos hace corregir cosas en las que estábamos confiando y que no eran, o sea, y esto le pasa, insisto, mucho a un pueblo firme, a un pueblo que entre comillas siempre está ahí, a un pueblo, pienso un poquito ahorita en el ejemplo del hijo mayor de Lucas, cuando él le dice al papá, oye, yo siempre he estado aquí, yo siempre he estado contigo, ¿verdad? Y perdón la expresión, pero hasta de manera miserable, es decir, nunca me he comido ni un cabrito ni nada por estar aquí al pie del cañón, pero eso no es suficiente. De hecho, ni siquiera en algunos casos es lo esencial, aunque es muy loable, pero cuán a menudo el pueblo se basa en estas cosas y sufridamente incluso, pero no es estar en el Señor. O sea, como que falta definir ahí el tema de qué es estar en el Señor y qué es no estar en el Señor. Y bueno, insisto, ¿verdad? En aquel tiempo de Juan, el que bautizaba, los que atendieron al mensaje del arrepentimiento pudieron reconocer en Jesús al Mesías, es decir, fueron depurados sus corazones para que no hubiese velo a la hora de ver al Señor. Pero todos aquellos que no atendieron al mensaje del arrepentimiento, ¿por qué? Porque imagínate, piensen un poco en Juan Bautista, morando en el desierto, seguramente un aspecto muy rústico, muy rudo, muy salvaje, porque vestía piel de camello y pues imagínense su higiene, no estoy diciendo que no se bañaba, pero seguramente lejos de la sofisticación de la ciudad, y luego predicando no en los formatos que el pueblo estaba acostumbrado, con el atuendo, aunque sabemos que era hijo de sacerdote y le correspondía a esa línea, pero totalmente fuera. Entonces pues muchos van a decir, bueno, ¿y qué me va a venir a decir a mí, verdad? O sea, apelaba luego al orgullo de la gente, al decir, si yo vengo de adorar, ¿qué me vas a decir tú a mí? ¿Verdad? Y luego de repente te topas con un personaje como no atiendes al mensaje y no puedes ver al Mesías.
Sí, por eso Jesús dijo, ¿qué saliste a ver? ¿Qué saliste a ver? ¿Qué saliste a ver, verdad? A un hombre con vestiduras delicadas. Así es. ¿O qué saliste a ver? habitar en palacios. En realidad es ¿qué fue lo que los llevó al arrepentimiento y a los que se bautizaron? Sí. Que los llevó a poder tener esa convicción de atender a la palabra de Juan. Pues sí. Era el Espíritu Santo, amén, ¿verdad? amén. Y el Espíritu de Elías, que llama al arrepentimiento. Amén, amén. Y el Espíritu de Elías que también, por eso creemos, ¿verdad?, que vendrá o está actuando el Señor sí. antes de que venga el Señor en su segunda venida, ¿verdad? O por su pueblo, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué saliste a ver? No hay parecer, ¿verdad? Sí. Como el Señor mismo, o sea, no hay parecer ni hermosura. Dios es espíritu, pues. Amén, así es. Así es. Dios es espíritu y los que le adoren es necesario que le adoremos en espíritu y en verdad. O sea, el Espíritu Santo es el que convence del pecado, ¿verdad? Y de la justicia y del juicio de Dios. Amén. Pero bien importante, pues, el hecho de que, pues, el Señor siempre es un Dios celoso, ¿verdad? Un Dios de adoración exclusiva. Sí. Ese es el significado, ¿verdad? Un Dios que dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Amén. Y entonces, pues cuando Él llama aquí en esta palabra que nos da a través del profeta Jeremías, estaba viendo algo que yo creo que todos debemos anhelar y lo que el Señor también quiere implantar en su pueblo, que es el hecho de saber que el reino de Dios es un reino inconmovible, pues, es amén, un reino amén. Que no se mueve, amén. Que permanece para siempre, estable, ¿verdad? El Señor es un Dios que permanece, es un Dios que es el mismo de ayer, hoy y por siempre, y una de las cosas es que no se debe de mover ese reino, o sea, es un reino, no se mueve, es inconmovible. Y yo creo que una de las cosas, imagínense de nosotros, dice que los que confían en el Señor son como el monte de Sión, amén. Que no se mueve, sino que permanece para siempre, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que deseamos? Pues también que no seamos sorprendidos con un movimiento, ¿verdad? Sí. Que después nos haga ver que no estamos sobre lo firme, que no estamos sobre la roca, sí. Que estamos edificando mal o sobre una arena, que finalmente vamos a sufrir grave pérdida. Y entonces, ¿qué pasaba con el pueblo? Pues el pueblo, su vida espiritual no estaba firme en el Señor y estaba con un corazón que ya estaba dividido. Amén. ¿Verdad? ¿Qué pasaba? Que ellos confiaban en la cuestión de tener una religión, sí. Del hecho de decir, bueno, practico tales y cuales cosas que parecían aceptables a sus ojos, y que entonces por eso decían, templo de Jehová. Templo de Jehová es templo de Jehová es Ellos tenían su confianza en que yendo a las puertas de la casa del Señor, ¿verdad? Del templo, ellos ya con realizar ciertas prácticas y rituales que conforme la ley estaba prescrito, pues ellos ya tenían asegurado el favor y la gracia y estaban en la verdad. Sin embargo, el Señor es espíritu. ¿verdad? No habita en templos hechos de manos. Sí, así es. Entonces, ahí la cuestión era, bueno, ¿realmente es templo del Señor en donde estás? Sí, sí. ¿Verdad? Porque una de las cosas que pasa es de que el Señor mismo hace que sean removidos, ¿verdad? Sí. Que sean removidos si ellos no permanecían en una fe genuina a Él. Y entonces por eso dice, o sea, bueno, pues no es nada más el hecho de que confíes en estas prácticas religiosas, ¿verdad? El Señor siempre lo que busca es el corazón de sus hijos, ¿verdad? Dame, hijo mío, tu corazón. Amén. ¿Verdad? Y entonces, bien importante porque él les dice, yo los haré morar en este lugar, o sea, amén, en este lugar que no te vas a mover, ¿verdad? Sí. Pero si no, pues yo te voy a dispersar. Sí, sí. ¿Verdad? No va a haber pues no va a haber una solidez porque no estás firme sobre lo que es la verdad. Y es que fíjate, Paz, y amigos que están conectados en esta hora, familia de Dios, ¿cuántas personas te topas que se están congregando, que están fielmente asistiendo
y de lo único que te pueden hablar o de lo que se sacan a relucir, pues es el lugar donde se congregan, o es el pastor, o es el movimiento, la denominación donde se pone prácticamente toda la confianza, o a veces decir, no, es que mira, nosotros estamos en el avivamiento, mira, nosotros, o mira, aquí sí hay, no sé, fuego, qué sé yo, o aquellos que reiteradamente, Paz, están confesando el hecho de la sana doctrina y de la pureza del evangelio, y finalmente dices, oye, pero no estás confiando en el Señor, ¿verdad? O sea, te digo, es muy, insisto, es muy loable a veces la obra, la dinámica que han tomado algunos sectores del pueblo de Dios, donde dices, oye, qué lindo, hay un fervor, o hay un avivamiento, o qué lindo, mira, están procurando siempre pues la pureza del evangelio, lo cual es correcto, pero cuando solo es eso, la confianza, ya uno se desvió, sin darse cuenta ya estás más lejos de lo que te puedes imaginar. Ahora, esto que estoy diciendo no es tampoco el estar reprobando constantemente que, pensabas que ya lo habías hecho, jajajaja, no, ¿qué te pasa? No, andas bien perdidote. No, es el hecho de dónde están nuestros pies, es dónde estamos fundamentados, dónde estamos cimentados, cuál es nuestra confianza. ¿Por qué? Porque a final de cuentas la prueba viene y en la prueba es donde nos damos cuenta dónde estábamos cimentados, ¿verdad? O sea, ya ahí sí nos damos cuenta si era en la arena o si era en la roca. Un ejemplo que sigo leyendo en este capítulo 7 de Jeremías, insisto, estoy leyendo Jeremías, pero a razón de un comentario. Los que no se bautizaron en el arrepentimiento de Juan no pudieron reconocer en Jesús el Mesías. O sea, ¿cómo puede ser que 2000 años después todavía un gran sector del pueblo judío no reconozca que Jesús es el Mesías? Y bien lo decías ahorita, pues es que Dios es espíritu. O sea, si cuando Dios te hace el llamado a ven para quitarte ese velo que no te deja ver, y toda esa religiosidad que a veces tan empapada tenemos, o todas esas cosas que se han montado en tu vida y que no es el Señor, ven para yo limpiarlo, ven para yo depurarlo, y no atiendes a ese llamado al arrepentimiento, no consideras, a ver, Señor, pues examíname, dijo David, ¿verdad? Pues yo pienso que no, pero si tú me examinas, pues a lo mejor seré limpio, límpiame con hisopo y seré limpio. Esa humildad, esa honestidad de decir, no, Señor, pues puede ser, háblame, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Porque de otra manera es tomar un camino de que no, espérame, pues yo he escuchado gente que decir a hermanos, a mí, oye, pues espérame, yo soy de tantos años, yo soy de esto, yo soy de los fundadores, y ya ese argumento de alguna manera es un acto soberbio, altivez, para poder recibir cualquier exhortación en el Señor. O sea, ya no tendrías un exhorto porque, ¿qué me vas a decir tú a mí? Pues si tú, ¿cuántos años tienes en el Evangelio? ¿O qué me vas a decir tú a mí pues, si eres más joven que yo? ¿O qué me vas a decir tú a mí si yo siempre he defendido la sana doctrina? Y llega un punto donde dices, bueno, ya no se está atendiendo el Señor. Y aquí hay un claro ejemplo y me gustaría mencionarlo, Paz. Aquí mismo en el capítulo 7, pregunta el Señor en el verso 11, es muy delicado. Bueno, voy a leer desde el 10 para que no se oiga tan fuerte. Vendrán y se pondrán delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. Vendrán e invocarán y dirán, librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. O sea, reconocían en que estaban mal, pero creían que les eximía el hecho de estar yendo al lugar correcto. O sea, van a seguir invocándome y haciendo lo mismo que están. Pues no, o sea, no habría, no, es que yo soy cristiano y aquel es una religión. No, pues imagínate. ¿Por qué? Porque así es como llegó la apostasía en el tiempo de Israel y así es como ha llegado a nosotros en la justificación de decir, pues yo ya estoy en la iglesia correcta. Pues sí, pero tú no estás fundamentado en el Señor. Y dice en el 11, es cueva de ladrones delante de sus ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. Y cuando Jesús vino aquí a la tierra, cuando nuestro Señor estuvo aquí,
acusó que esa casa se había convertido en cueva de ladrones. Es decir, se volvió refugio de todos los que reconocen cierta actividad que está mal, pero no cambian la actividad. Creen que el hecho de asistir al lugar correcto los exime de hacerlo lo que es conforme a la justicia, porque la Biblia dice, mas busquen primeramente el reino de Dios, su justicia, y todo esto les será añadido. Entonces, ¿dónde está el carácter de Cristo? ¿Dónde está el fruto del Espíritu? Si después de tanto tiempo seguimos siendo los mismos. O sea, dices, pues qué bueno que ya diste con lugar correcto, qué bueno que tu pastor es fulanito, qué bueno que ya te estás congregando fielmente, pero ahora, pues, por favor, que ese mensaje pueda permear en ti y que la gente dé testimonio de esos cambios sustanciales, o que Dios mismo te dé testimonio de esos cambios sustanciales, que tú estés consciente que estás en un progreso avanzando, pero no que te eximas o que te excuses en cosas loables, pero que a la vez dice el Señor, pues oye, se volvió cueva de ladrones. Y me gusta mucho un ejemplo. Hay que recordar que antes de que la casa se estableciera en la heredad de Ornán Jebuseo, que vino siendo finalmente donde se construyó el templo, la adoración estaba en Silo. Ahí en Silo era la adoración a Dios. Ahí en Silo, esto es antes de que a David se le mostrara, porque hay que recordar que la adoración no era en el lugar de Jerusalén, en el templo donde estaba. Y cuando Dios trae un juicio a la vida de David y al pueblo, Dios le muestra dónde tiene que establecer el templo. Pero Dios le dice algo aquí a los moradores, para que vayan y revisen al menos en las Escrituras. Dice en el 12, anden ahora a mi lugar en Silo, como diciendo, vayan y revisen cómo está donde yo moraba antes. Vayan y revisen con la Biblia, con Escrituras, qué pasó de aquel lugar donde estaba mi morada, donde hice morar mi nombre al principio, y vean lo que le hice por la maldad de mi pueblo Israel. Ahora pues, por cuanto ustedes han hecho todas estas obras, dice Jehová, y aunque les hablé desde temprano y sin cesar, no oyeron, llamé y no respondieron. Por eso hoy en día no hay templo. O sea, Jeremías, Isaías y otros profetas lo vieron, porque el pueblo, o sea, yo admito, bendigo, reconozco que el pueblo de Dios originalmente es la nación de Israel. Yo creo, admito, reconozco, bendigo que a ellos les fue dada la ley, las promesas, que ellos en el olivo natural. Pero si están en la condición que están ahorita y Dios está en la admisión de los gentiles, es gracias a que siempre se escudaron en que eran la nación, que siempre se escudaron, nosotros somos los que tenemos el Dios verdadero. Y sí es cierto, pero no anduvieron con el Señor de acuerdo al llamado, no atendieron. Y eso es un riesgo que tenemos hoy en día nosotros, la iglesia, el pueblo de Dios. Aunque estemos en lo correcto, si yo asistiendo y diciendo, no, encontré un lugar y hay sana doctrina y nos predican como es, pero yo, por eso voy a pensar que el Señor me excluye. Por ejemplo, me acuerdo ahorita de Efesios, que en el Señor, en Efesios 2, lo voy a leer para no estarlo parafraseando. Ahí el Señor en Efesios 2 dice algo que se me hace muy, muy interesante, muy, muy interesante. Y que a veces nosotros como pueblo de Dios, pues simple y sencillamente ya damos por un hecho y no atendemos. Pero déjenme, Efesios capítulo 2, un pasaje muy conocido. Dice, y Él les dio vida a ustedes, nosotros éramos los muertos, cuando estaban muertos en delitos y pecados. ¿Por qué estábamos muertos? Por nuestra condición espiritual, delitos y pecados. En los cuales, delitos y pecados, anduvieron en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, está hablando de Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Dicho sea de paso, este versículo 2
Por eso es que en los aires se están manifestando tantas señales y se van a manifestar y pueden argumentar y decir que los ovnis y que los objetos, pero ¿quién gobierna esos aires? El príncipe de la potestad del aire, que de un tiempo para acá ha habido demasiada actividad. Todos los días gente está publicando señales, está viendo cosas, los cielos han cambiado, pero radicalmente su apariencia, desde coloración, las formas de las nubes, luces en el cielo. Bueno, príncipe de la potestad del aire, nada más ahí como paréntesis. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Está hablando a tiempo pasado. Vivimos, nosotros ya pasamos por eso. Dice, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Él. Por gracia sois salvos. Y nos resucitó. Ahora, lo que está diciendo Pablo es que nosotros ya anduvimos y que por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. El punto es, hoy estando en Cristo, ¿por qué tendríamos que andar en lo mismo si por esta causa viene la ira? Sí. O sea, y hoy en día hay muchas corrientes o una corriente muy fuerte de un supuesto evangelio que es, ya Cristo te perdonó, ya no pasa nada, de aquí en adelante ya borrón y cuenta nueva, no importa lo que hagas hecho, y es un engaño, pues. Y es un engaño porque les hace confiar en ese argumento teológico que no está totalmente sustentado, que es muy parcial en lo que se dice. Sí, habla del amor, habla de la misericordia, pero hasta ahí. Y entonces aquellos que saquen ese argumento se van a meter en problemas muy serios con Dios. Ya están en problemas muy serios, porque a la hora de la conmoción de las cosas es donde decir, bueno, yo pensé que estaba en la fe. Y entonces les va a servir para confusión. Insisto, no es un estar reprobando, no, que pensabas, jajaja, no. Es un decir, a ver, ¿en qué estoy fundamentado? Sí, y el Espíritu Santo pues nos lleva pues, a poder entender cuál es lo que Dios desea. Sí, amén. ¿Verdad? ¿Cuál es el deseo de Dios? Digo, Él envía su palabra por amor, siempre la enviará por amor. Sí. ¿Verdad? Y creo que el mensaje central de la mañana, de esta mañana, es ese mensaje que traía Juan, que llevaba al arrepentimiento. Amén, así es. ¿Por qué? Porque Dios desea que le conozcamos, Dios desea que mostrarse a nuestra vida, sí. que todos lo veamos, ¿verdad? Amén, amén. El Señor desea que todos lo veamos. ¿Qué dice? Sin santidad nadie lo verá. Y algunos creen que la santidad es el hecho de que hayas recibido a Cristo, y no, estamos en un proceso de santificación. Me ha extrañado, ya lo hemos comentado tú y yo en algún momento, cómo incluso hay cristianos que dicen, no, es que yo ya soy cristiano, yo ya no me tengo que arrepentir de nada. Y dices, ¿cómo? No, yo ya acepté a Cristo, yo, como diciendo, ese fue mi parteaguas, ese fue mi debut y despedida del arrepentimiento. Y dices, se me hace que no estás conforme a la verdad, porque si así fuese, entonces me estás diciendo que tienes permiso para vivir como te venga en gana, al fin y al cabo que estás en Jesús, y eso es sumamente grave. No es así como el Señor. No lo vemos en el Antiguo Testamento y no lo vemos en el Nuevo, Paz. Sí. Entonces, pues que Dios nos ayude y nos bendiga, porque pues qué penoso es que nos tengamos que dar cuenta en el tiempo de la conmoción que no estábamos en el Señor. Y ahora sí, agárrate. Pero qué glorioso es cuando dices, no, yo estoy en la roca. Incluso hay gente que te dice, hermano, yo reconozco que estoy fallando en esto, pero te lo dicen así, pero yo no me muevo de Cristo. O sea, tú dices, wow, porque está siendo íntegro, está reconociendo, pero aún así dice, pero su gracia es suficiente, y yo me agarro de eso. Y dices, amén a eso, amén. O sea, porque es gente que a lo mejor dice, pastor, mire, por alguna razón no he podido resolver esto, por alguna razón esta situación no se ha corregido en mi vida, porque a veces es por temas legales, por temas de, no sé, gente que se divorció, que no se divorció, que están separados, pero que tú los ves y dices, pero yo no me voy a soltar del Señor. Y dices, wow. Y alguien pudiera ver esa, mira cómo está no.
pero esa persona está bien firme en qué se agarra. ¿Por qué? Porque su condición, por el Espíritu, le hace entender, o sea, la integridad de David, la integridad de Jeremías, la integridad de tantos hombres que hacían, pues examíname tú, Señor. O sea, no es que yo diga que no tengo nada, no es que yo me justifique, es que me amparo a lo que tú digas de mí. Me amparo, otra vez, el ejemplo de aquellos dos, uno que se golpeaba y decía, sé propicio a mí que soy pecador. Ese hombre estaba mucho más cerca de la justificación que el otro que no veía. Entonces, si alguien adolece de eso, somos precisamente nosotros, los que estamos en Cristo. O sea, los que hemos hallado el camino. ¿Por qué? Porque algunas veces ya decimos, me conformo, yo sí soy cristiano, y a veces no puedo aceptar ni una amonestación de alguien que a lo mejor dice, tú eres cristiano. Este testimonio me lo comentaron hace poquito, muy poco tiempo. Quiero recordar quién, ya me acordé. Me platicaron un testimonio y voy a omitir, pero en Estados Unidos tú sabes que la situación a veces se pone un poquito compleja con los grupos y las religiones. Y resulta que ahí llegó una persona con apariencia de esa religión que se ha radicalizado mucho y que practican en un sector los árabes. No voy a mencionar la religión, pero creo que se entiende. Y alguien entró ahí y se veía ofuscada la persona, tenía una mano adentro de su atuendo, se veía desencajado. Y se agarró a preguntarle en una gasolinera, una cosa así, ¿crees que Jesús es el Señor? Pero desencajada la persona, con atuendo de una religión muy radical opuesta, y que toda la gente ahí pasó aceite, porque dijeron, no me voy a matar. No, claro, no sabía lo que tenía debajo, y seguramente traía algo. ¿Tú crees que? Así, la pregunta directa. Pero el atuendo era de una persona que no practica esta fe. ¿Tú crees que Jesús es? ¿Tú crees? Y pues ellos están entendiendo, me está preguntando, no porque quiere saber si creo o no creo, sino porque seguramente si le digo que sí, gloria a Dios que los que estaban ahí le dijeron sí creo, a sabiendas que esa persona pudo haber hecho algo porque estaba desencajada, estaba en muy mal. Pero les dijo algo. Estas personas que contestaron que sí y que confesaron al Señor delante de estas personas estaban jugando maquinitas. Hay muchas gasolineras y ahí están echándole la suerte y a ver si se ganan algo. Y que ellos dijeron sí, sabiendo que los podían matar. Y la persona le dijo, ¿y si crees eso, por qué estás haciendo eso? Y se quedaron petrificados. Eso acaba de pasar hace poquito. Ahora, no hizo nada y seguramente pudo haber hecho algo, pero qué golpe de realidad, porque si lo crees, entonces ¿por qué estás? Y tiene mucho sentido. Y gracias a Dios no pasó nada, y el testimonio es glorioso, y cuando me lo comentaron dije, y gloria a Dios que dijeron amén, sí creo que Jesús es el Señor, porque su vida está en juego. Pero luego les digo, ¿y por qué están haciendo esto? Y se quedaron. Me imagino que es mucho para la reflexión, pero pudiera ser que esa figura de algo que ocurrió recientemente, que me lo testificaron, pudiera hacernos pensar a nosotros, a ver, estoy bien firme, sí, bueno, ¿y por qué persisto en esta situación? X, la que sea. Y no atiendo al Señor que tiene rato hablándome y diciéndome, Román, pues enmienda esto, hombre. Sí, y creo que en muchas ocasiones pues no se llega a comprender lo expuesto que estamos a el hecho de desviarnos del Señor, ¿verdad? Y no estamos conscientes y por un lado tenemos esa convicción, esa firmeza, como tú lo dices de este testimonio, pero por otro lado también habría que preguntar, ¿verdad? En esas áreas
donde, o sea, nos hemos estado desviando de Dios. Sí, sí. Dios quiere una vida íntegra, en totalidad a Él. Como decía, Él es un Dios de adoración exclusiva, ¿verdad? Sí. Y entonces fíjate nada más, o sea, al grado de que Él mismo, el Señor Jesucristo, fue tentado, ¿verdad? Cuando el diablo pretende decirle, pues todo esto yo te daré si postrado me adorares. Claro. O sea, el hecho de desviar la adoración al único Dios, ¿verdad? Para entonces centrarla en el mundo y en Satanás, que centrándola en el mundo también Satanás está reinando ahí, sí, ¿verdad? Si el Señor mismo fue tentado, sí, porque fue tentado. Sí, claro. ¿Y claro. qué es la tentación? Es una lucha espiritual que ocurre en el interior, en el espíritu, para hacer donde se tiene que dar una definición de decir, bueno, sucumbo a la tentación o bien resisto la tentación. La palabra de Dios dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación porque amén, le está reservada la corona, sí, amén, ¿verdad? Entonces, pero esa tentación viene y entonces esto lo comento para concientizar lo expuesto que estamos, sí, amigos, hermanos, de ser tentados, de desviar nuestra adoración exclusiva al Señor, sí, ¿verdad? Si Dios mismo, si Cristo mismo, estando tentado, Él, ¿verdad? Lleno del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo lo impulsó, amén, ¿verdad? Al desierto, y estando en ayuno, en una fortaleza, ¿verdad? Espiritual, sí, él mismo, o sea, fue tentado. Qué entonces, importante que lo menciones, pues, porque no estaba en un estado vulnerable, estaba bien fortalecido, bien lleno y a la vez sumamente expuesto a la tentación. Exactamente. Entonces fíjate que aquí, ¿qué es lo que quiero que reflexionemos en este punto? Que estamos expuestos, amados hermanos y amigos, a que Satanás pues pretenda desviar nuestra mente y nuestro corazón de la fidelidad a Dios, ¿verdad? De estar sometidos nuestros pensamientos al Señor. Amén. Entonces, esto es una realidad, sí, ¿verdad? Es una realidad que nada más para reflexionar tantito, el hecho de que si Dios mismo, si Cristo, ¿verdad? Él mismo lo padeció, sufrió la tentación, pero la resistió y fue sin pecado, sí, y por medio de Él nosotros tenemos la victoria, ¿no? Sí. Solamente por medio del Señor, pero es una realidad el hecho de cómo podemos ser tentados a desviarnos de la adoración exclusiva amén, al Señor. Amén. Y fíjate, y Pablo lo comenta aquí en 2 Corintios 11:3, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva. Ese es el punto. Hoy más que nunca la iglesia está expuesta, el mundo entero está bajo el maligno, pero la iglesia está expuesto a la mayor oleada del engaño, pues, en todos los sentidos. Entonces Pablo, aquí escribiéndole a los Corintios, 2 Corintios 11, dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. O sea, ni siquiera dice completamente. Ni siquiera dice completamente. ¿Qué le pasó a los Gálatas? Los Gálatas, con un celo por el Señor, empezaron a involucrarse en doctrinas judaizantes, porque eso de alguna manera para ellos tenía más mérito que la misma fe, que el mismo evangelio, y obviamente era ya una desviación. Era una desviación, lo es. ¿Por qué? Porque te desvía de la sincera fidelidad a Cristo. Entonces, incluso en aquellos que celan mucho al Señor, sin ese entendimiento espiritual, sin ese atender al Dios que dice, no te confíes en esto, mira, soy yo. Y es que muchas veces hasta lo decimos, es el Señor y solo el Señor. Pero ya en la práctica nos damos cuenta que, oye, yo estaba poniendo mi confianza en esto. Oye, yo me estaba desviando hacia esta situación.
y nos hace ver cuán fácil, Paz, puede ser de alguna manera desviar los sentidos de la sincera fidelidad de Cristo. Ahora, Dios por eso no va a cambiar. Dios es santo, Dios es celoso, Dios es justo. Él no va a cambiar porque yo, pues Señor, pues es que mira, yo no entendí, me desvié, pero pues tú sabes que todo es para Dios. Así hay gente que lo dice, no, pero todo es para Dios y Dios. No es cierto. O sea, seamos objetivos y como iglesia veamos de qué adolecemos o simplemente escuchemos para decir, ay Señor, guarda mi corazón. Mira, en muchos casos cuando me toca escuchar situaciones que ocurren, cosas que se dan, yo examino, observo y digo, ok, pero la otra que hago es, Señor, guárdame. O si pastor, fíjese que soñé que venía un ataque así, yo no me confía de que, ¿qué me vas a decir a mí? Hace poquito alguien me advirtió, una hermanita en la iglesia, de lo que soñaba, de un ataque que el enemigo quería hacer conmigo, y me lo decía, pastor, pero me da pendiente decirle, porque, no, hermana, si Dios le advierte, yo quiero saberme advertido y quiero humillarme a Dios. O sea, no, pues usted es el pastor, por eso soy el pastor, pero yo tengo que saber que mi refugio es Dios, mi escondedero es Dios, porque estos se vinieron a refugiar al templo y lo utilizaron como cueva, pero ellos siguieron siendo lo que hacían antes, terminaron siendo lo mismo, cueva de ladrones. Entonces digo, yo no quiero, yo cuando alguien me dice, pastor, soñé esto, vamos a orar, siento una advertencia de Dios, siento un llamado al arrepentimiento, lo vengo y lo digo aquí, a ver, hermanos, y alguien va a decir, estos todo el tiempo se están condenando. No, yo no tengo condenación, al contrario, estoy gozoso por la libertad que Cristo me ha dado, me gozo cada vez que veo la manifestación de su poder, guardando mi vida, guardando a la iglesia, pero temo. Amén. Reconozco la dependencia exactamente, que tengo del Señor. ¿Qué dijo el Señor en Isaías? No sé si ya concluyamos con esto, ¿no? Pero me gusta mucho cómo lo dice acá en Isaías, y para mí es algo que me inspira a mantenerme en una posición respecto al Señor. En el capítulo 66, si mal no recuerdo, capítulo 66, ya es el último, versículo 1 y 2, Isaías 66, verso 1 y 2. Jehová dijo así, Jehová, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habrán de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? A ver, díganme dónde. ¿Dónde está la casa? ¿Dónde está el lugar donde me quieren que yo repose? Y luego dice, mi mano hizo estas cosas, el cielo y la tierra. Y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero, y esto a mí me trae paz, me trae consuelo, me trae fortaleza. Pero miraré al que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Miraré al que es pobre y humilde y que tiembla. Y eso, pues que Dios nos preserve, paz, con ese temor, que Dios nos preserve, como dice el Señor. Si tú dices, así es. Si tú hablas, yo atiendo, yo escucho. Defenderme, argumentar, decir. ¿Se acuerda cuando Pedro lo advirtieron y lo primero que dijo, Señor, aunque todos te nieguen, yo no? A partir de ahí empezó su caída. Y mire que Pedro era un cercano, muy cercano, a Jesús nuestro Señor, y de hecho lo vemos con cierta prominencia entre los mismos apóstoles, ¿verdad? Pero le dijeron, Pedro, esto, y no, Señor, pues ¿cómo? O sea, y ya ese argumento ya habla de la caída, porque el considerarse o saberse más que los demás, ya Satanás lo tenía donde lo quería. Claro, Dios lo restauró y todo, pero vemos claramente que incluso los momentos de mayor espiritualidad, los momentos de mayor gloria, como tú lo dijiste ahorita, Jesús lleno del Espíritu Santo, movido por el Espíritu Santo del desierto, ahí es donde vino la tentación. No, pues es fácil entender cuando no, pues han andado bien mal y pues no han andado firme, pues claro que se vuelve uno muy vulnerable, ¿verdad?, de la tentación. Pero aquí
en el cenit, ¿verdad? Ministerial, de que no, hombre, andamos con todo y llenos del Espíritu Santo. Y dices, cuidado porque aquel viene y si no se frenó con el Señor, pues, ¿qué de nosotros pasa? Sí, y ver que en realidad sí representaba una tentación, pues. Sí, claro. Sí, ¿verdad? Porque se ofrece de tal manera que pues quiere suplir los deseos del alma o bien presenta de tal manera que las cuestiones del alma, las cuestiones del corazón pues sean como que satisfechas, ¿no? Y una de las cosas es todo lo que ofrece el mundo, todo lo que ofrece el enemigo, ¿verdad? Y tratar de desviarnos de esa fidelidad a Dios. En el libro del profeta Jeremías, que fue donde empezaste la lectura, Paz, pone unos ejemplos muy sencillos, ¿verdad? De esas desviaciones, porque a lo mejor igual a veces el Señor tiene que decir cosas de una manera muy directa en los puntos, ¿verdad? Porque no nos deja así como que, bueno, ¿en qué puedo estar yo fallando, verdad? Me asombra cómo a través de los profetas el Señor hablaba específicamente de pecados, ¿verdad? Porque era necesario, porque muchas veces decimos, pues no, es que se va en la nebulosa, ¿no? De que qué será, ¿verdad? ¿Qué será lo que puedo? Al limbo de las posibilidades, sí, ¿verdad? O sea, ¿en qué estaré mal o qué? Y como para decir, en una vas a estar mal, pues no, pues espérame, pero aquí es claro. Y en ocasiones, o sea, vemos, por ejemplo, en el libro de Malaquías, cómo le habla al sacerdocio, ahorita hablabas tú, ¿verdad? Cómo a veces, pues yo creo que los llama el juicio de Dios empieza por su casa. Los sacerdotes serán llamados primero, ¿verdad? Los ministros del Señor, lloren entre la entrada y el altar los sacerdotes ministros de Jehová, ¿verdad? Lloren y al Señor. Entonces yo creo que ese llamado al arrepentimiento pues empieza por los siervos, ¿verdad? Los ministros. Y entonces, bueno, decía cómo específicamente, por ejemplo, en el libro de Malaquías habla como 6 cosas acerca de las cuales el Señor está reprobando. Y aquí él le dice en el libro de Jeremías capítulo 7, dice, mejoran cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hicieres justicia entre el hombre y su prójimo, ¿verdad? Ahí es un punto donde los está llevando al Señor de un pecado que él está viendo. Que él detecta. Sí, que no hay justicia, o sea, no hay realmente su naturaleza en su pueblo, en las relaciones que el pueblo tenía con el prójimo. Sí, con el prójimo. ¿Verdad? También dice, si no oprimieres al extranjero, al huérfano y a la viuda, imagínate, o sea, un oprimir. ¿De qué manera sería esto? O sea, no solo desatenderla, sino el grado de la opresión. De aprovecharnos de la necesidad del débil, ¿verdad? O sea, oye, pues tiene necesidad, ¿no? Pues me sirvo de alguien que a lo mejor está en necesidad y aparentemente le hago un bien, pero en realidad pues estoy sacando provecho. O sea, Dios está viendo la injusticia, pues. ¿Cómo no? Nada hay oculto delante de los ojos del Señor, ¿verdad? ¿cómo no? Entonces, Él conoce su pueblo, Él conoce lo que hay en nuestro corazón y nuestras obras, ¿verdad? Y incluso habla del derramamiento de sangre inocente. Imagínate, ¿qué pasaría en su pueblo, verdad? Nosotros lo tenemos relacionado mucho con la cuestión del aborto, el derramamiento de la sangre inocente. Habrá todavía cuestiones de aborto dentro en su pueblo, ¿verdad? Que a veces por ocultar el hecho de un pecado que se cometió, fornicación, infidelidad, o el hecho de no querer enfrentar las consecuencias de los actos que se cometen, se oculta y se practican cosas que Dios ve, lo que en lo oculto, ¿verdad? En lo oculto se hace, nada está oculto ante los ojos del Señor. Amén. Entonces el Señor está llevando a su pueblo a un verdadero arrepentimiento, para que entonces el Señor pueda hacer morar en este lugar, ¿verdad? En el lugar que Él ha establecido su presencia. Amén. Sobre todas las cosas. Amén. ¿Verdad? Pero ese llamado al arrepentimiento, pues, y que lo vemos el Señor siempre, y esa pues cuidado que debemos de tener en el Señor, de permanecer firmes y fieles
a una adoración exclusiva. Adoración exclusiva. Al Señor, ¿verdad? Que Él es el único Dios. El único Dios verdadero. Pues sí, pues así, amigos, así en esta hora compartir esto, vuelvo a insistir, no es dejarnos en el aire de que, ay, entonces siempre le puedo estar fallando. No. Creo que cuando Dios es preciso, cuando Dios está diciendo, mira, este es el mal, pues es lo que hay que corregir, ¿verdad? No, el Señor en la palabra nos da certezas, nos da seguridad. La fe es seguridad, la certeza de lo que se espera. Pero también la fe te libra del engaño, porque alguien puede estar cierto en algo que no es, y el Señor te dice, no, espérame, no es en esto el fundamento es específicamente en esto. Y entonces, cuando nosotros focalizamos que nuestra fe y nuestra adoración, como dice el pastor, exclusiva, es al Señor, todo lo que el Señor nos pueda mostrar adelante, o sea, que nos amoneste o que Dios muestre un sueño a un niño, una visión a un hermano, o alguien que dice, oye, percibo esto, ten cuidado. Bueno, yo atiendo con temor, porque yo atiendo al Señor. A ver, Señor, pues tú ves lo que yo no veo. No me voy a poner a decir, no, hombre, que me vienes a mí. No, al contrario, miraré al que tiembla a mi palabra, ¿verdad? Al que es pobre y humilde de espíritu. Esas características, a veces puedes ser un pobre de espíritu, pero a veces no eres pobre, pero te toca ser humilde de espíritu, reconocer que siempre debes de mantenerte en un perfil hacia lo que Dios te diga. Sí. Y por otro lado, temblar cuando Dios habla, saber que Dios no habla en vano, que su palabra no vuelve al vacío, siempre produce. En el versículo 8 del capítulo 7 dice, aquí vosotros confiáis en palabras de mentira que no aprovechan, ¿verdad? Dios es fiel y es justo y verdadero. Amén. Y en su muslo, dice el libro de Apocalipsis, sí, está escrito fiel y verdadero. Así es. O sea, Dios es un Dios de verdad y nos llama a nosotros a la verdad. Y cuando nosotros recurrimos a la mentira, dice que no aprovecha, ¿verdad? O sea, a veces pensamos que es necesario las mentiras, pero dice aquí, ¿verdad? Que aquí vosotros confiáis en palabras de mentira que no aprovecha. O sea, es como hueco, ¿verdad? Como no actuar de conforme a lo que Dios quiere. Sí. Pero después también dice hurtando, matando, adulterando, y uno puede decir, bueno, pues yo no he agarrado ningún arma, no he agarrado ninguna, pero acuérdese que el Señor Jesús vino a magnificar la ley, ¿verdad? Cuando Él dice, cuando tú en tu corazón, ¿verdad?, aborreces a tu hermano, entonces pues estás siendo homicida, ¿verdad? Entonces estás, ¿cómo está el corazón, ¿verdad?, tuyo en cuanto a tu prójimo, tu familia con la que alguna vez tuviste alguna discusión, alguna cuestión de diferencia? ¿Cómo permanece ese punto y cómo se puede dejar que permanezca en una condición que Dios no desea? Entonces aquí el Señor está hablándole por medio del profeta Jeremías, dice, ¿cuál era la condición? Pues hurtando, tomando lo que no te corresponde, ¿verdad? Sí. O sea, lo que no es tuyo. Puede ser aquí también matando, ¿verdad? Adulterando, sí, que no quiere decir que lleves al acto mismo, ¿verdad? De una carnalidad, ¿verdad? Que ya lo consumes, pero dice el Señor, ¿verdad? Que cuando uno mira para codiciar, o sea, ¿cómo estaremos el pueblo de Dios para que el Señor tenga que hablar esta palabra manera, sí, que permanece para siempre, pues? Amén. Y que si tú lo buscas ahí, lo buscas en el Nuevo Testamento, es el mensaje, es el mismo, es el del Señor. Sí, así es. No ha cambiado, es el mismo. Y es un Dios que ama la justicia, por y eso. Luego dice, y andando tras dioses extraños que no conociste, ¿verdad? Siempre, hay por ahí un pasaje que ahorita quizá lo leamos después de la pausa. Sí. Pero Dios nos advierte contra las artimañas del enemigo y que este enemigo siempre nos ofrece como que lo nuevo, ¿no? Uh-huh. Dice que dioses extraños que no conociste, sí, ¿verdad? Como que nos presenta cosas novedosas y que a lo mejor no nos damos cuenta y que van a hacer que nos desviemos de esa fidelidad que hablabas tú en Efesios, sí, de la sincera fidelidad al Señor. Pero esos dioses extraños que dicen no conociste, son nuevos. Sí, ¿verdad? Sí, andas en una novedad y eso también
tiene que ver, pues, cuando, por ejemplo, el Señor les dice que, en Hebreos dice que a veces andan con doctrinas extrañas, o sea, hay muchas novedades de un mensaje que no ha cambiado, pero la interpretación o el sentido que se le da modifica a Dios en su esencia. O sea, no es que Dios cambie, pero la manera en que de repente se empiezan a interpretar y se empieza a enseñar, pues hace que el Dios de la Biblia ya no sea el Dios de la Biblia, y entonces se parece, le rindo pleitesía, adoración, se parece, pero no es. Y ya eso, pues es lo que hace el enemigo. Pues la Biblia dice que se disfraza de ángel de luz, o sea, no es como que viene con cuernos, ¿verdad? Se hace presentar como algo que es muy similar, que incluso algunas veces le adjudican mayor valor, porque no, esto es incondicional, es puro amor, es puro... Y dices, híjole, se oye bien bonito, pero en la realidad está totalmente fuera de quién es el Señor, ¿verdad? Así es. Y eso, pues, que Dios nos ayude a discernir, a entender. Insisto, cuando usted atiende el mensaje, el llamado de Dios al arrepentimiento, es más fácil reconocer lo que vendrá después, y ser librado en el caso del día malo, o ser rescatado cuando el Señor quiere levantar a su pueblo y quiere librarlo de todas las penalidades que vendrán. Por lo pronto, vamos a ir a una pausa, son las 8:15, ya avanzó el tiempo. Ya nuestro hermano Ricardo decía, pues ¿a qué horas, verdad? Pero se emocionaron. Ya se emocionaron, se fueron. Pero vamos a ir a una pausa, a escuchar una alabanza. Agradecemos a los que están escribiendo. Nos escribe mi mamá, la hermana Leonor. Nos escriben nuestro hermano Jaime Lozano. El pastor Tony también manda saludos a los dos. Ahí está el pastor Tony. Dios te bendiga, pastor Tony. Muy madrugador Tony. Sí. Mayra Robledo, nuestra hermana Gaby, Gaby Sánchez, montones que están aquí escribiendo o etiquetando, Tania, Zoraide, Cris López. Bendiciones a todos ustedes, Jovita también, ¿verdad? Gracias a Dios. Pues vamos a la pausa, regresamos. Bendiciones a todos. Regresamos. En Nueva Son queremos escucharte. Mándanos un WhatsApp al 844-880-4873 y participa con tu opinión en el programa. Odontología Integral. Doctora Brisa Horta, cirujano dentista especialista en ortodoncia. Visítanos en Juan Sá de Murra, número 311A, Fraccionamiento Tulipanes. Llámanos y agenda tu cita al 844-458-4321. 844-458-4321. Odontología Integral. Contamos con especialistas en ortodoncia, endodoncia, cirujano maxilofacial y rehabilitación oral. Odontología Integral. No lo piensas más y agenda tu cita. Artros, Centro de Ortopedia y Cirugía Articular. Somos un centro médico donde atendemos lesiones de hombro, rodilla, cadera, fractura, esguinces, pequeñas articulaciones como manos, pie y tobillo. Atendido por los doctores Jorge A. Garza Mendoza y Francisco J. Siller González. Estamos ubicados en Plaza Villa Alta, cuarto piso, interior 408, frente a Costco. Si deseas una consulta o mayor información, comunícate a los siguientes teléfonos: 844-136-5266 y 844-136-5271. Artros, Centro de Ortopedia y Cirugía Articular. Soberano y digno, quien como tú te mira
tierra se estremece, y a ti se compara quien como. Es como un viento que soplando y no sabes dónde va, pero si escuchas su sonido con poder te guiará. Inigualable, incomparable, y dime quién como Jehová. Aunque los cielos se conmuevan, siempre él permanece. Es como un viento que soplando y no sabes dónde va, pero si escuchas su sonido con poder te guiará. Inigualable, incomparable, y dime quién como Jehová. Aunque los cielos se conmuevan, siempre él permanecerá. Gracias, Ricardo. Pues aquí seguimos, pastor, y seguimos aquí compartiendo con nuestros amigos, hermanos en la fe, con la iglesia, el pueblo de Dios, de este llamado constante de Dios. ¿Qué hace el Señor? Que cuando Él se da cuenta que algo nos hemos desviado, algo nos hemos apartado, algo hemos entendido, pues nos hace el llamado. Amén. Porque el arrepentimiento no es otra cosa más que cambiar tu manera de pensar, porque según el hombre piensa, así camina. Recordemos que Él dijo, mis pensamientos no son sus pensamientos, ni mis caminos sus caminos. Relaciona pensamientos con caminos. Entonces, cuando Dios llama al arrepentimiento, nos hace cambiar la manera de pensar en un aspecto para que nuestro caminar sea diferente, porque ya de alguna manera cambió la forma de caminar, ¿A dónde vamos, pastor? Pues bueno, siguiendo con lo que el Señor nos está hablando en esta mañana, ¿verdad? Y acerca de este pasaje que nos traía el pastor de Jeremías, y de un llamado, ¿verdad?, al pueblo a esa volvernos a Dios y en arrepentimiento al Señor. Y hablábamos dentro de lo que hablamos en esta primera parte, en esta primera sección, ¿verdad?, de cómo podemos ser tentados a desviarnos del Señor, y que el Señor quiere que nos permanezcamos fieles y mostrarse a nuestras vidas. Pero dentro de eso encontramos los mandamientos, y en el capítulo 20 del libro de Éxodo, todos, yo creo que muchos de los que están oyendo conocen, dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Ahorita hablaba el pastor, ¿verdad?, de cómo el Señor nos sacó, ¿verdad?, nos dio una nueva vida. Amén. Y creo que en Efesios, ¿verdad? Efesios 2. En Efesios capítulo 2. Y entonces dice, yo te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y entonces ahora en esta nueva vida nos dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí.
¿verdad? Muy constantemente recurrimos a Éxodo capítulo 20, los mandamientos de Dios, ¿verdad? Sí. Y el Señor es muy reiterativo, ¿verdad? Y en esto dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, no las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago a misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Fíjate que dice aquí el Señor, no te harás dioses ajenos, no tendrás dioses ajenos, ¿verdad? Amén. Ahorita hablábamos de esa tentación, ¿verdad? Que hasta el mismo Señor Jesús venció, y que fue, ¿verdad? El hecho de lo que Satanás desea siempre es que nuestro corazón se postre sobre aquello que no es Dios. ¿Qué es la idolatría? Pues es adorar, amar, ¿verdad? A algo que no es Dios más que a Dios, ¿verdad? Sí. Entonces, ahora, algo que de lo que se meditaba ahorita en Jeremías, ¿verdad? Era el engaño que pasaba en el pueblo de que ellos iban al templo, a los que entraban en el templo les estaba hablando el Señor y decía, no confíes en estas palabras, templo del Señor, templo del Señor, templo del Señor es ¿verdad? Entonces, aquí le está hablando al pueblo y vemos que vemos cómo el Señor advierte contra esto de la idolatría, porque es un pecado que Dios abomina, ¿verdad? Pero ¿cómo se manifiesta? Bueno, pues en dioses ajenos, en imágenes, ¿verdad? Que se pueden hacer, pero una de las características es inclinarse, ¿verdad? Postrarse a esto, ¿verdad? Y esto uno puede decir, bueno, pues yo no tengo imágenes, no tengo, pero el hecho de adorar, de postrarnos, es el hecho de dedicarle más, ¿verdad? A eso que a Dios mismo. Entonces, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, ¿verdad? Así es. Y ahorita que veíamos esto que pasaba con el pueblo de Israel en Jeremías, pues vemos también que, por ejemplo, en Reyes, como el pueblo dice, en Reyes, segunda de Reyes, capítulo 17, cuando vemos, ¿verdad?, que trajo el rey de Asiria gente a Babilonia, ¿verdad? Dice de Aba, de Amat, de Safarbaim, y las puso en las ciudades de Samaria, en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades, ¿verdad? Dice, y aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar ahí, que no temiendo ellos a Jehová, envió Jehová contra ellos leones que los mataban. Pero después, más adelante, ¿verdad? Dice que dice que, bueno, en el versículo 27 dice, y el rey de Asiria mandó diciendo, llevad ahí a alguno de los sacerdotes que trajiste de allá, y vaya y habite ahí, y les enseñe la ley de Dios del país. Y vino uno de los sacerdotes que habían llevado cautivo de Samaria, y habitó en Betel, y les enseñó cómo habían de temer a Jehová. Dice, pero cada nación se hizo sus dioses. O sea, aquí vemos, ¿verdad?, este infringimiento de la ley del Señor. Dice, y los pusieron en los templos, en los lugares altos que habían hecho los de Samaria, cada nación en su ciudad donde habitaba. Los de Babilonia hicieron a Sucot Benot, los de Cuta hicieron a Nergal, los de Amat hicieron a Sima, los Abeos hicieron a Nibans y Tertac, y los de Safarbaim quemaban sus hijos en el fuego para adorar a Adramelech y a Amalek, dioses de Safarbaim. Temían a Jehová e hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. Temían a Jehová y honraban a sus dioses, según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. Dice, hasta hoy hacen como antes, ni temen a Jehová, ni guardan sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley
y los mandamientos que prescribió Jehová a los hijos de Israel, el cual puso el nombre de Israel, ¿verdad? Entonces fíjate que esa dicotomía dice, con los cuales Jehová había hecho pacto y les mandó diciendo, no temeréis a otros dioses, ni los adoraréis, ni les serviréis, ni les haréis sacrificios, sí, ¿verdad? Más a Jehová que os sacó de la tierra de Egipto, con grande poder y brazo extendido. A este temeréis, a este adoraréis, y a este haréis sacrificio, ¿verdad? Los estatutos y derechos y ley y mandamientos que os dio por escrito, cuidaréis siempre de ponerlos por obra, y no temeréis a dioses ajenos. No olvidaréis el pacto que hice con vosotros, ni temeréis a dioses ajenos, mas temed a Jehová vuestro Dios, y Él os librará de mano de todos vuestros enemigos, ¿verdad? Entonces, eso que decía, pues, de ese corazón, ¿verdad?, que se divide y que, pues, hace que se adoren a otros dioses, ¿verdad? Sí, ahora, hay que recordar, por ejemplo, en el llamado que Dios hace a Elías, dice que llegó un punto que el pueblo ya no sabía diferenciar entre la derecha y la izquierda, o sea, llega un punto, Paz, que desatiende al Señor, que ya no, o sea, recordando que Elías les preguntó, bueno, si Jehová es Dios, vamos a alabarle, y si Baal es Dios, vamos a alabarle, pero dice que no respondían palabra, como diciendo, pues ya me quedé mudo, ¿verdad? Ya no sé ni qué decir. Y eso ocurre cuando se desatiende el Señor, cuando no se camina ni te irá delante de Él, que llega un momento que ya no sabes ni para dónde, ni qué decir, ni con qué defender o no aquella postura. Porque bueno, qué bueno cuando eres instruido y dices, no, mira, esto es así por así. O la tentación, ¿verdad? Que vino el enemigo con el Señor Jesús y le dijo, ándale, aviéntate porque escrito está. Y pues a lo mejor muchos cristianos dicen, pues me aviento porque escrito está, pero Jesús dijo, no, espérate, escrito está también esto. Y cuando puedes defender lo que crees y entiendes, pues puedes ser no solo advertido, sino como sacarle la vuelta a aquellos pozos o aquellos baches o aquellos puntos donde me pudieran desviar de mi sincera adoración al Señor. Porque, insisto, todos estamos en este caminar, hay que llegar, no se trata de no caerse, se trata de llegar. Y claro, entre menos caigamos, más fácil será no que nos conformemos de que no, pues todos caemos, no. Pero entre más tengamos ese corazón con temor a Dios, un temor genuino, pues más será el llamado más cercano de Dios, más claramente podremos ver. Pero en este caso, el capítulo 17 de Segunda Reyes que nos leías, en muchas ocasiones eso le sigue ocurriendo al pueblo. No se ha determinado, no se ha definido, su corazón no está del todo convencido, es decir, por un lado temen a Dios, entre comillas, y por otro lado pues no dejo lo que... Y ese es el problema. Aquí nos escribe Josemar, dice, bendiciones hermanos, Dios nos anhela y quiere toda nuestra adoración. Amén. Y el mismo anhelo hacia Él, y a veces tardamos en entender, pero Dios nos va haciendo entender con mucha paciencia y Amén. Misericordia. Amor, así sí, es. con mucho amor. Siempre el Señor, la verdad es que nada más porque sus misericordias no decaen, o sea, nada más porque Él es fiel, pero la verdad que si no fuese por ese constante, por eso, y yo creo que la labor de los profetas no era sencilla, porque es bueno, nunca estás contento, no, es que no soy yo, o sea, vengo de parte del Señor a decirte que qué bien que hiciste esto, pero corrige esto, o que ya te he dicho constantemente esto y no. Entonces, no era nada sencillo. Imagínate el ponerse a la puerta. Oye, pues ve allá, ¿verdad? Con los que necesitan, que mucha gente les da la respuesta que dice, no me prediques a mí, predícale al perdido. Y a veces dicen, oiga, pastor, es que parece que se tiene que, se está evangelizando a la iglesia. Pues en muchos casos la iglesia no conoce la esencia del evangelio, pues.
y yo digo, para mí, este ejercicio que hacemos diariamente en este horario, para mí es muy reconfortante. Dios me renueva, me refresca. O sea, el hecho de estar en la palabra para mí es una bendición. Agradezco mucho porque termino siendo exhortado por Dios, termino siendo alentado, confortado en muchas ocasiones, y no me da oportunidad, espero que así siga, pero que no me da oportunidad de andar viendo para otro lado, sino en el llamado a la palabra me centra, ¿no? Me ayuda a caminar este camino, y la otra, advertir, porque ese es el otro punto. O sea, pues uno es yo en mi casa serviremos, y la otra es, hermanos, pues vean lo que Dios nos está llamando. Sí, una cosa de esa actividad satánica, pues, que existe, de tratar de desviarnos del Señor. Eso es una realidad, y está actuando con todo su poder. Así es. Y sabiendo que también su tiempo sí, ya no viene dosificado. Ya está cercano, ¿me entiendes? Entonces sí, ahorita más que nunca está tratando de desviar la fe del Señor, o de dividirla. Sí. De dividirla, ¿verdad? No que dejes al Señor por completo, pero simplemente ya Él triunfa en el hecho de que tengas un corazón que esté dividido, que no esté en el Señor, ¿verdad? Simplemente a la voluntad del Señor. Claro, simplemente en Santiago dice que el de doble ánimo es inconstante. Entonces, si ya pone doblez de ánimo en una vida, en un cristiano genuino que ama a Dios, porque de repente hay esos cristianos que, ¿sabes qué? Pues hoy estoy aquí, yo estoy acá abajo, y de repente, y entonces no me da constancia en el caminar con el Señor. Ahora, ahí, ¿cómo es el actuar satánico? Pues es un actuar de, como decíamos, ¿verdad? Se viste como ángel de luz, ¿verdad? Sí. Y cómo puede empezar esa manipulación, ¿verdad? Del enemigo a desviarte de la fidelidad a Dios. Cómo puede poner esa fascinación, ¿verdad? Ahorita hablabas tú, por ejemplo, incluso de cómo a veces la religión, la misma alguna doctrina puede ser tan, ¿verdad? Exaltada, que hasta el rato ya pues nos desvía del Señor, ¿verdad? Sí. Y entonces el enemigo siempre ha querido que se postre, ¿verdad? Que haya algo en lo cual te postres, y entonces tengas ese corazón dividido. Sí. Y tan es así, pues, que en el libro de Apocalipsis pues vemos también ese actuar demoníaco ya con todo su esplendor, pero que es el mismo actuar, o sea, de una fascinación, ¿verdad? De una prodigios, de situaciones, ¿verdad? Que son llamativas y que se hacen que el mundo se desvíe. Habla, ¿verdad? Ahí en el Apocalipsis capítulo 13 de las dos bestias, y habla, ¿verdad? Acerca de esa forma, ¿verdad? De actuar del enemigo, ¿verdad? Y dice ahí en Apocalipsis capítulo 13 en el versículo 11, aunque todo habla acerca de lo mismo, habla acerca de esa adoración, ¿verdad? Que se hizo acerca de esto que viene aquí. Y luego dice en el versículo 11, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Dice, ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de la espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no la adorase. Fíjate, o sea, cómo ¿hasta dónde va a llegar? Ya va a llegar a un punto en que o me adoran, ¿verdad? O me adoran o los mato, sí. Dice, y hacía que todos pequeños, fíjate, grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia,
o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número 666. Pero el actuar de Satanás es el mismo, pues. Sí, no ha cambiado. No ha cambiado su estrategia, su forma de hacer una imagen. Dicen en Mateo, ¿verdad? Capítulo 24, dice que engañarán a muchos, o sea, harán señales, prodigios, ¿verdad? Y engañarán a muchos, aún a los escogidos. Si fuese posible. Si fuera posible. Entonces, ese afán de Satanás de desviarnos de la fidelidad a Dios, por eso es la advertencia y el llamado al arrepentimiento, ¿verdad? Que hablabas tú en un principio, ¿verdad? Este arrepentimiento de Juan que lleva después a ver al Señor, al Mesías, y de reconocerlo. Sí. Sí, y es que sí es muy importante, Paz, que el tema de arrepentimiento, que Dios hace un llamado, nosotros podemos atender ese llamado, pero la verdad es que el arrepentimiento lo produce Dios, ¿verdad? Dice que no menospreciemos la paciencia y la benignidad del Señor, ignorando que precisamente la benignidad, la paciencia del Señor nos guía al arrepentimiento. Pero cuando el corazón del hombre se arrepiente, cuando el corazón del hombre atiende al llamado que Dios hace al arrepentimiento, se lava, se permite claridad en las cosas. Entonces, si Dios ha de quitar esas cortinas, esas escamas de engaño, de desviación, de atender otros llamados que no son los llamados del Señor, tiene que ver porque nos mantenemos como también se le dijo a alguna de las iglesias aquí en Apocalipsis, ponte colirio, ¿verdad?, los ojos para que veas. Y no es otra cosa más que la palabra de Dios esté lavándonos constantemente, perdón la expresión, que la saliva del Señor nos esté lavando, porque recordamos que hubo un ciego que así fue sanado con saliva y luego lavándose. Pero es mucho de que el que trae claridad en nuestras vidas es el Señor, y que Él quiere que veamos, Él quiere que nos demos cuenta los tiempos que vivimos. Por ejemplo, Jesús decía, a ver, ustedes pueden ver las nubes, pueden ver los arreboles de las nubes, o el viento soplando del sur, y pueden pronosticar que va a llover o que va a hacer calor. Pero lo que no entendía el Señor y lo calificaba como hipocresía es cómo no entiendes este tiempo, o sea, cómo no te das cuenta del tiempo que estás viviendo. Y es que los ídolos, los falsos dioses, todas esas cosas han venido a obstruir que podamos ver al Señor. Imagínate en este capítulo 13 que nos leías de las dos bestias, pues menciona que una de ellas se manifiesta como cordero, pero el problema es que habla como dragón. Y entonces, pues si solamente ves al personaje, la apariencia, su personalidad, pues, mira, pues este es cordero, pero los espíritus se prueban en lo que sale de ellos. Y cuando oyes que este cordero que tiene cuernos, pero que habla como dragón, y dices, espérame, y que aparte lo que procura en ese hablar es poner una marca, sello o nombre, número o nombre en la vida de aquellos, y que a lo único que los quiere llevar su mensaje es a la exclusividad de la adoración a Él. ¿Por qué? Porque si no lo haces, ahora sí te mato. Entonces se va cerrando, se va haciendo cuello de botella, de tal manera que el pueblo pues anda entre temer a Dios y no temerle, y servir a otros dioses. Pero va a llegar un punto donde te vas a tener que determinar, o es Baal o es el Señor, o es el cordero que habla como dragón, o es el cordero inmolado que es el león de la tribu de Judá. O sea, sí va a llegar a un punto, y yo creo que estamos muy cercanos por lo que leo y entiendo de las profecías, sí va a llegar a un punto donde esa falta de determinación, donde esa falta de arrepentimiento, donde esa falta de pericia en el discernimiento, por falta de madurez y por falta de temor a Dios, pues va a entregar a muchos
a aquellos que era lo irreparable. Ahora, aquí el punto es que en este capítulo 13 de Apocalipsis, cuando estas personas se ponen la marca, o el nombre, o el número, ya no hay vuelta para atrás. Ese es el punto de no regreso. Cuando dice el Señor que los que se ponen la marca, el nombre o el número, ya no hay, ay Señor, déjame volverme a ti. Ay, mira qué error cometí, porque incluso si usted lee la Biblia, dice que todos los que se ponen la marca van a sufrir de grandes dolores. Se van a morder hasta la lengua del dolor que les va a causar el haberse puesto la marca. Es decir, que les va a salir contraproducente, y ahí más de uno va a decir me equivoqué, pero ese sí es un punto de no regreso. Y yo creo que las insistencias del Señor son mientras puede uno regresar, mientras puede uno volverse. Por eso les decía el Señor ahí en el capítulo 7 de Jeremías, vayan a Silo, revisen lo que pasó con Silo. Yo ahí moraba, yo ahí estaba. Vean lo que ocurrió cuando me dejaron. Y es que el Señor siempre deja ese testimonio. Nosotros viendo al Antiguo Testamento, viendo Segunda de Reyes, que creo que leímos ahorita el 17, viendo ejemplos para que no participemos de lo mismo. O sea, como dices, Dios no cambia. Entonces su mensaje es seguro porque precisamente es el mismo, y nos llama a estar a la altura de ese mensaje y en congruencia a lo que hemos predicado, a lo que hemos exhortado, y a lo que definitivamente Dios no va a cambiar por el hecho de que nosotros nos desviemos. Decir, no, pues es que Dios nunca cambia. No cambia. Y por el hecho de que no cambia, me hace, vuélvete a mí, te voy a enseñar, arrepiéntete. Y en muchas ocasiones, hermanos, ni siquiera hay que entender todo lo mal que hicimos, sino estar dispuestos a atender el llamado. Porque Él también nos va llevando de gloria en gloria, va alumbrando nuestra mente, nuestro entendimiento, porque cada vez que volteamos hacia atrás decimos, Señor, cuán lejos estábamos de ti, Señor, cuán mal andábamos. Y si vieras algunos años atrás, ya como tu caminar como cristiano, y estás hoy firme en el Señor, dices, ay Señor, mira, y como cristiano y todavía andaba haciendo estas, pues sí, pero qué bueno que lo ves y dices, ya no estoy ahí, voy avanzando, voy progresando, pero aquel que ve retroceso, o aquellos que empezaron muy bien y hoy terminan haciendo y desatendiendo, dices, bueno, pues entonces vamos de mal en peor, ¿verdad? ¿O qué? Sí, el Señor dice, ¿verdad?, que Él se manifiesta, ¿verdad?, para los que guardan sus mandamientos, que le aman, sí, y guardan sus mandamientos, ¿verdad? El Señor pues desea, dices tú, bueno, ves el caminar, y cómo debe de ir avanzando, ¿verdad?, ese caminar, pero también vemos que la palabra de Dios nos habla acerca de puede una vida, la vida espiritual solo se obtiene por medio de Cristo, ¿verdad? Él es el autor de la vida. Amén. Y por medio de Él nosotros tenemos vida. Así es, ¿verdad? Él es la vida. Él dijo, yo soy la vida. Amén. Y cuando lo recibimos tenemos vida espiritual. Pero sí, también la Biblia nos habla, ¿verdad? En las epístolas de Pablo, ¿verdad? Como dice que podemos estar con vida pero dormidos. Amén. O con vida pero también casi en agonía, ¿verdad? Sí. Y cuando el Señor dice que lo que nosotros debemos es ir creciendo, amén, amén, ir avanzando, y creo que es importante que analicemos cuál es la condición en la que nos podemos encontrar en el momento. O sea, si mi vida va creciendo o va manifestándose el Señor cada vez más, porque dice que a ver si me ayudas a encontrar el pasaje, pues sí, cuando dice el Señor que se manifestará, ¿verdad? Él dice, a los que guardan mis mandamientos, claro, y que me aman también. Juan, sí, claro. ¿Verdad? Eso es el hecho de que podamos verlo al Señor, que Él desea mostrarse, y cómo está nuestra vida espiritual, ¿verdad? Sí. En el sentido de que va creciendo, porque la vida física a lo mejor se puede ir extinguiendo, o sea, sí, nos vamos desgastando, pero lo interesante es que la vida espiritual tiene que ir creciendo, como amén, el apóstol Pablo dijo. Sí. Dijo, ¿verdad?, que este cuerpo pues se va desgastando, pero el hombre interior día a día se va renovando, ¿verdad?
Entonces tiene que ir creciendo. Fíjate, en Juan 14:21, lo que mencionabas ahorita, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Para empezar, ¿quién ama a Dios? No el que dice amarle. El que tiene los mandamientos, los tiene, los guarda, los observa, los vive, los medita, los practica. ¿No? Es el que me ama. Y el que me ama, ya hablando de exclusividad, será amado por mi Padre, por mí, por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré. Esa manifestación da constancia del caminar que llevamos en el Señor, para que no seamos engañados. Otro pasaje que me gusta mucho es el que da Pablo a los Colosenses. Dice que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andes como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, y creciendo, el crecimiento, y creciendo en el conocimiento de Dios. O sea, no es una vida estancada, no es una vida que solamente está esperando el regreso de Cristo, que qué bueno que lo esperemos. Es una vida de manifestación. Así, de manifestación. Le agradas en todo, dando fruto en toda buena obra. Pero fíjate cómo está ligado la obediencia a los mandamientos en el amor. Amén. ¿Verdad? Y cuando ves a veces los testimonios de los hermanos en la fe, ¿verdad? Cuando dicen, oye, me pasó esto, Dios se manifestó en esto, y Amén. ves que cómo hay un nexo entre la obediencia a los mandamientos de Dios y la manifestación, ¿verdad?, del Señor. Aunque el Señor no está limitado para hacer lo que Él quiere y manifestarse como Él quiere, pero ahí dice la Escritura, ¿verdad?, que Él se manifestará. Es un Dios de manifestación, pues, o sea, que se manifiesta. Sí, así es. No, pues Dios es sumamente glorioso, nos ama, nos bendice, y nos da constancia para que no nos desviemos. Por eso, algunos que puedan decir, Señor, pues yo estoy en ti, creo que el Señor, cuando uno está en Él, Él deja ver claramente si estás o no estás, si hay que corregir, si no hay que corregir. Y si nosotros somos sensibles, pues atendemos a ese sentir del Señor. Nada más. Pues bueno, pues saben que se nos ha ido el tiempo. Agradecemos mucho a Dios por la oportunidad que nos da de llegar a todos ustedes. Queremos pedirle un favor, si les ha sido de bendición, si les ha edificado, fortalecido, apoyado, servido en algo, por favor, pues compártalo a otro, ¿verdad? También hágalo llegar a otros hermanos, a alguien que usted pues le ame, ¿verdad? Que le tengan estima, que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Dios nos ayude, nos bendiga, y pues los esperamos. En la próxima, pues, como ves, gracias a Dios por este tiempo. Si el Señor nos permite, pues te vemos aquí el jueves. Si Dios quiere. ¿Verdad? Gracias, Ricardo, Dios te bendiga. Pues Dios los bendiga a todos ustedes, sigan en sintonía primeramente con el Señor, pero pues si puede también aquí a través de Neuma Multimedia. Lo espero el día de mañana, primeramente Dios. Nuevas son cada mañana. Amén.